Muy buenas familia, aquí estoy y vamos a hablar sobre qué es Stadia. Stadia, si aún no sabéis lo que es algo que tiene mucha tela. Digamos que puede competir con Twitch, con YouTube, con Steam, con Origin, con cualquier plataforma de videojuegos que esté a día de hoy dando duro. Entonces, agarraos a la silla porque empezamos. Bueno, Stadia es un producto de Google que llevan trabajando en él pues bastantes años y la función que va a tener básicamente es que vamos a poder jugar online a nuestros juegos desde el navegador, en streaming. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder jugar donde queramos a nuestros juegos en cualquier plataforma. Entonces es algo que rompe bastante con lo que está establecido a día de hoy. Y yo creo que las consolas pues van a pasar ya mejor época, ya que con un dispositivo móvil, un ordenador o cualquier tablet vamos a poder jugar a cualquier videojuego. Me voy a explicar un poquitín mejor por si quedan dudas. Digamos que tú vas a estar viendo un vídeo en YouTube sobre un videojuego y entonces con solo darle un clic al juego vas a acceder a la plataforma. Entonces si es gratuito vas a poder jugar directamente y si es de pago pues vas a poder comprarlo. Entonces muchos os podéis preguntar, hostia, pero si estamos conectados en streaming pues los FPS o la calidad del juego, los gráficos van a ser menores. Os equivocáis. La gracia de Stadia es que se va a conectar remotamente a los servidores de Google que están repartidos en todo el mundo y desde ahí van a usar esos recursos. Entonces, desde un dispositivo bastante mediocre, vamos a poder usar los recursos de esa máquina y poder visualizar el juego de una forma fantástica, a 4K. Incluso lo quieren elevar a 8K, que hoy en día nadie tiene una tele de 8K en casa, pero se va a poder escalar a una resolución que, bueno, que a día de hoy no es viable. Aparte, Stadia va a tener su propio controlador, es decir, va a tener su propio mando que no va a ser obligatorio, es decir, vamos a poder jugar con mandos de PlayStation o Xbox. La gracia del mando de Stadia es que tiene dos botones que son realmente útiles, sobre todo uno de ellos para los que quieren hacer streamings dentro de YouTube, que lo que hace es activar automáticamente la grabación y ya te lo va a subir directamente a la plataforma de YouTube. Entonces, si vas a estar reproduciendo en streaming, automáticamente ya se te va a quedar grabado en YouTube la partida que hayas jugado. Alucinante. Y por otra parte tendrá un botón que se va a activar un micro en modo de ayuda por si tenemos que hacer alguna pregunta al juego en sí, si nos hemos encallado en algún nivel o tenemos alguna duda sobre ese videojuego. Entonces son esas dos funciones que, pues a diferencia de los otros mandos convencionales, nos va a aportar este mando de Stadia. Pues bueno, ¿qué os parece Stadia? Yo personalmente veo que es algo que va a revolucionar dentro del mundo de los videojuegos, ya que va a competir con todas las plataformas que he comentado anteriormente, incluso con Steam, con Twitch o con Origin, que están ahora mismo dando bastante fuerte, incluso con Fortnite habría que verlo, pero bueno, Fortnite es solo un juego. La gracia de esto es que va a tener una biblioteca absolutamente inmensa de videojuegos y no vamos a necesitar los requisitos mínimos del sistema, ya que esos los va a poner Google en sus servidores. Entonces a mí eso es algo que dices, ostras, voy a poder jugar a juegos a una calidad alta sin tener que tener un ordenador muy potente. Entonces, ¿cómo compites con eso? La verdad es que no lo sé. Yo tengo muchas ganas. El lanzamiento creo que era hoy o mañana. No sé cuándo subir el vídeo, pero bueno, creo que estaba rondando el 20 de marzo. Y bueno, pues vamos a ver qué se presenta y cómo funciona todo esto. Pues bueno, familia, después de esta opinión personal sobre Stadia, sobre qué es, cómo es su evolución y demás, os voy a dejar con el vídeo oficial que está subtitulado al español para que se pueda entender si no se domina en inglés y así pues podéis despejar dudas si tenéis alguna duda o alguna pregunta en mente. De todas maneras, dejadme en los comentarios si queréis que yo os leo a todos y os contesto a todos. Imagine you are watching games on YouTube and you discover the latest Assassin's Creed Odyssey trailer on Ubisoft's official channel on YouTube. You will notice the Play Now button. By simply clicking on that button, the player is brought directly into the game in a browser in as quick as 5 seconds. On Stadia, you just need to click on a YouTube video or link and you can be playing your game instantly. At launch, we'll support being able to play games across desktops, laptops, TV, tablets, and phones. This new generation of gaming is not a box. With Stadia, the data center is your platform. There is no console that limits the developer's creative ideas and no console that limits where gamers can play. And here it is on a Pixelbook running the Chrome OS.
There is basically no hardware acceleration on that laptop whatsoever, and the game is running directly from our data center. It's then easy and instantaneous to move that same game experience from exactly that moment onto the phone, here on a Pixel 3. And as such, we're also enabling players to use your existing USB controller or mouse and keyboard when playing Stadia on a laptop or PC. But of course, we will have our own controller that has been uniquely designed to enhance the experience for the Stadia player. I'd like to introduce you to the newest member of the Google hardware family, the Stadia controller. This is your gateway to the best of Stadia. It enables you to access the full Stadia experience, and there are many advantages to the Stadia controller. And the first is that it will connect through Wi-Fi directly to the game that is running in the Google data center. The Stadia controller identifies which screen or device you want to play on and links it with your game session running in the cloud, ensuring the highest possible performance and the best experience for players. In addition to the standard functions you'd expect to see on a modern game controller, the Stadia controller features two very important new buttons. The capture button is for sharing and saving your game experience back out to YouTube. And the second one is the Google Assistant button. Pressing this button allows players to immediately access the controller's built-in microphone so they can get help from the assistant for special in-game features integrated by developers. And as a new generation game platform, Stadia will, of course, embrace full cross-platform play. We will have increased performance significantly to support resolutions up to 4K at 60 frames per second. And in the future, we'll be able to stream games in up to 8K resolution. State share, developers can let a player instantly share a playable moment from a game. This could include the world state, the player's position, items they're carrying. The game state can be encoded into a link that tells Stadia where to pick up the game. This could be sent to one player, or it could be shared with thousands at the same time on YouTube. When the player gets stuck on a level, like me, instead of grabbing a laptop or a phone, they just need to push the button on the Stadia controller to get help from the Google Assistant. I'm thrilled to announce that Stadia is launching this year, 2019. We will launch first in the US, Canada, the UK, and most of Europe. And we'll be connecting with you again in the summer to share more details on the games you'll get to play at launch and beyond. Thank you very much for gathering around with all of us today. Y bueno, gente, si os ha gustado el vídeo, pues dad un buen like, y si aún no estáis suscritos, suscribíos, porque este canal va a empezar a escalar muy pronto de una manera muy bestia, con contenido de calidad, gameplays, tutoriales, trucos, consejos, hacks, etc. Y si me comentáis en los comentarios qué juegos queréis que comente, o si tenéis algún problema sobre Steam, Origin y demás, comentadlo, que yo estaré encantado de responder. Y bueno, dicho esto, familia, que me enrollo un montón. Nos vemos en otro vídeo, un fuerte abrazo, chao.